¿Cómo debe ser nuestra oración a Dios conforme a la Biblia y cómo hacer un plan de oración diaria? Mire, la oración se basa en tener una comunicación sincera con Dios, basada en la fe, la humildad y estando nosotros alineados con su perfecta voluntad. Jesús nos dejó un modelo muy claro en el Padre Nuestro, que está en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, lo cual llamamos también la oración modelo, donde Jesús mismo enseñó que la oración debe incluir, escucha esto, en primer lugar, adoración y reconocimiento a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En segundo lugar, sumisión a su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En tercer lugar, la dependencia de Dios para nuestras necesidades. Danos hoy nuestro pan de cada día. En cuarto lugar, la confesión y el perdón de los pecados. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En quinto lugar, ayuda ante la tentación para evitar el pecado. No nos dejes caer en la tentación. En sexto lugar, la protección espiritual. Líbranos, Señor, del mal. Y en séptimo lugar, nuestro reconocimiento de que el Señor es sobre todo en autoridad, omnipotencia y que solo Él es digno de recibir toda la gloria eternamente y para siempre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y finalmente, amén. En otras palabras, así sea. Ahora, orar a Dios no significa repetir mecánicamente el Padre Nuestro una y otra vez, ya que eso sería un rezo ritualista, algo que Jesús mismo condenó en Mateo capítulo 6, versículo 7, cuando dijo claramente: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, la oración no es un simple ritual, sino una comunicación sincera y personal con Dios, y debe hacerse, mire, con nuestras propias palabras, expresando lo que hay en nuestro corazón, también con humildad, reconociendo nuestra necesidad de Dios, con fe, confiando en su poder y en su fidelidad, también con sinceridad, sin fórmulas vacías ni repeticiones sin sentido. Ahora, el Padre Nuestro es un modelo de oración, pero no es una fórmula rígida. La verdadera oración fluye de un corazón agradecido a Dios, rendido en humildad ante el Señor, en comunión con Él. Entonces, vamos a ver por partes qué aspectos debemos considerar en la oración. En primer lugar, ya lo hemos dicho anteriormente, orar con fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Creer que Dios oye y responde. Sin fe es imposible agradar a Dios. En segundo lugar, orar en el nombre de Jesús. Juan 14, del 13 al 14. Reconociendo la autoridad de Cristo y que por su sacrificio exclusivamente tenemos acceso al Padre. En tercer lugar, orar con humildad y arrepentimiento. Lucas 18, 13. Reconociendo nuestra necesidad plena de Dios. En cuarto lugar, orar con perseverancia. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. No desanimarnos si la respuesta a la oración toma cierto tiempo. En quinto lugar, orar conforme a la voluntad de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Pedir lo que glorifica al Señor y edifique nuestra vida. Y sobre todo, considerar que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien, como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y que a pesar de lo que hemos orado a Dios, como dijo Jesús en el Getsemaní, en Lucas capítulo 22, versículo 42, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. También en Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3, nos dice algo realmente importante. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidia lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, deseando solamente lo que les dará placer. ¡Wow! Mire, la oración debe ser necesariamente una conversación sincera y profunda con Dios, no un espectáculo. Jesús nos enseñó que no necesitamos gritos ni gestos exagerados para ser escuchados por el Padre. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesucristo nos invita a orar en lo secreto, con un corazón humilde y sincero, asegurándonos de que Dios nos escucha y que nos va a recompensar. Sin embargo, hay que pensar en algo realmente importante e incluso hasta razonable. Mire, si en la intimidad de nuestro aposento nosotros no oramos dando gritos, ¿por qué hacerlo en público? ¿Para ser visto por los hombres? Jesús reprendió esta actitud en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7, diciendo que quienes oran para llamar la atención ya tienen su recompensa, la aprobación de los hombres, pero no la de Dios. Además, advirtió contra la vana palabrería, recordándonos que Dios no nos escucha por repetir muchas palabras, sino por la sinceridad de nuestro corazón. Por lo tanto, la verdadera oración no es un show ni una demostración de emoción descontrolada, sino una expresión genuina de fe sincera, verdadera y humilde y en comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cómo debemos desarrollar un plan efectivo de oración? Hay algunos pasos que son muy prácticos y que nos van a ayudar muchísimo. Escuche lo siguiente. En primer lugar, establecer un horario fijo, como en Daniel, por ejemplo, capítulo 6, versículo 10. Tener tiempos específicos para orar ayuda a la constancia en la oración diaria. En segundo lugar, buscar un lugar sin distracciones. Jesús oraba en lugares apartados, como dice Marcos 1:35. En tercer lugar, seguir un esquema balanceado.
adoración, alabar a Dios, como dice el Salmo 104, confesión, pedir perdón, 1 de Juan 1:9, acción de gracias, agradeciéndole al Señor, como dice Filipenses 4:6, intercesión, orar por otros, 1 Timoteo 2:1, y también por peticiones personales, presentar nuestras necesidades delante de Dios, Mateo 7:7. En cuarto lugar, usar la Biblia como guía. Orar con versículos fortalece la fe y alinea nuestras peticiones con la voluntad de Dios. En quinto lugar, podemos también llevar un diario de oración, lo cual es muy práctico, donde anotemos las peticiones y rogativas de oración. Incluso podemos anotar las respuestas que Dios le ha dado a nuestras peticiones, mostrando su enorme fidelidad. En sexto lugar, escuchemos la voz de Dios. La oración no es solamente hablarle a Dios, sino también meditar en su palabra y esperar su dirección, lo cual es propicio en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Pero déjeme decirle que sí hay un deseo muy manifiesto de Dios en su palabra, de que tengamos una comunión lo más íntima posible con Él, sin limitaciones del tiempo ni del lugar, como dice 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Y en Efesios capítulo 6, versículo 18, nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, al orar es importante reconocer que Dios en su infinita sabiduría y su amor responde a nuestras peticiones de diversas maneras. Las respuestas divinas del Señor pueden clasificarse generalmente en tres categorías principales. La primera es el rotundo sí. Dios concede nuestra petición cuando ésta se alinea con su voluntad y es beneficiosa para nosotros en el momento presente. En segundo lugar, pues el rotundo no. En ocasiones Dios niega nuestras solicitudes porque desde su perspectiva omnisciente sabe perfectamente que lo que le estamos pidiendo no es mejor para nosotros que lo que se ajusta a su propósito divino conforme a su perfecta voluntad para nuestras vidas. Y en tercer lugar, pues está una que no suele agradar mucho por la impaciencia, y es el espera. A veces la respuesta de Dios es una invitación a que seamos pacientes y el Señor puede pues hacernos esperar un poco a nuestra petición hasta que llegue el momento adecuado, cuando estemos preparados o las circunstancias sean propicias para ello. Y déjeme decirle que independientemente de la respuesta, podemos siempre confiar en que Dios está actuando y manifestando su bienestar para con nosotros y guiándonos según su plan perfecto. Y escucha esto porque es muy importante. Dios está más interesado en alinearnos con su perfecta voluntad, apartarnos del pecado y conducirnos a la santidad, que en querer acceder a las peticiones de los corazones cuya intención puede ser engañoso y muchas veces perverso. ¿Cómo lo ve? La oración realmente revela ante Dios los deseos e intenciones del corazón y el Señor los conoce. Mire, la práctica diaria de la oración debe ser un estilo de vida para el cristiano y es muy válido que otros oren por nosotros en momentos de necesidad, pero el Espíritu Santo es el mismo en nosotros y con nosotros en todos los que hemos recibido verdaderamente a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y cada uno de nosotros está llamado a tener una relación personal con Dios por medio del Espíritu Santo y venir ante su presencia a buscar del oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16, y exhortarnos también los unos a los otros, como dice Santiago 5:16, confesando nuestras ofensas unos a otros y orando unos por otros para que seamos sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, aunque Dios en su omnisciencia conoce nuestras necesidades y peticiones de manera anticipada, o sea, antes de que se las expresemos en la oración, sigue siendo esencial para nuestra vida espiritual. A través de la oración demostramos nuestra fe y la confianza que tenemos en la fidelidad de Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él y fortaleciendo nuestra relación con el Creador. Es un acto de humildad y de comunión que nos permite alinearnos con su voluntad y experimentar su gracia en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra oración no puede ser un simple formalismo ritual, sino una expresión sincera, constante y alineada con la voluntad de Dios. Es una práctica constante en la vida del creyente y un plan bien estructurado nos ayuda a mantener una vida de oración efectiva y profunda, fortaleciendo día a día nuestra relación y comunión con el Señor. Mis amados, paz, gracia y misericordia a Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.